Con ustedes, la Kehilá Mesiánica Baruch Hashem, en su programa Despertando en Casa. Ha nacido en la hora más importante de la historia, donde la casa de Israel está siendo restaurada al propósito original del Padre, a través del poder de su Torah, a fin de perfeccionar a sus hijos para la obra que edifica el cuerpo del Mashiach, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Yahshua, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. ¿Cuántos pueden decir Baruch Hashem? Bueno, hoy vamos a dar una enseñanza, digamos que puede ser la columna vertebral de lo que somos como hijos, coherederos, parte de remanente, los Benei de Israel, los hijos de Israel, amén. Y es algo que normalmente todo el mundo lo conoce, y digo todo el mundo porque esto es un pensamiento a nivel mundial. Religión o cualquier persona normalmente lo practica, a veces se da cuenta, otros lo saben, aún nosotros lo entendemos. Y te va teniendo claro las frases que le estoy diciendo, ¿sí? Unos lo saben, otros lo practican, otros lo sabemos, otros lo conocen. Y son tres palabras que claramente todos conocen, que se llama arrepentimiento, oración y caridad. ¿Sí? En gran escala o en menos escala, todo el mundo practica eso. ¿Sí? Llega un momento donde alguien puede hacer acto de contrición, se mira a sí mismo, otros pueden orar y otros son buenos para ser generosos o dadivosos. ¿Amén? Pero voy a empezar con una frase que yo creo que la gran mayoría la conoce, y es así: divide et impera. Divide et impera. En latín, ¿qué traduce? Divide y domina. Divide y domina. Eso lo decía una frase y es muy famosa, la decía Maquiavelo, uno de los grandes escritores que ha existido. Pero esa frase también la utilizó Napoleón. Hoy normalmente la dicen: divide y vencerás. ¿Sí? Pero uno que lo dijo antes que todos ellos, que se llamó Cayo Julio César, o se llamó Gallo Julio César, el emperador romano. Fue un hombre del siglo I, antes de nuestro Mashiach, y dijo esta frase: divide e impera, divide y vencerás. ¿Por qué inicio con esta frase? Hay una frase que también la escritura, o una palabra que decía uno de los hombres en la Torá, que todos conocemos, que decía: de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Se acuerdan quién es? Job. De oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. ¿Y por qué empiezo con esta frase? Porque así está hoy el mundo. Hoy está todo el mundo, unos en contra, otros a favor, y todo en este momento nadie sabe para dónde coger. No se duerme bien. Nadie duerme bien. Están angustiados, mamás diciendo: ¿qué se hizo mi hijo? ¿Para dónde cogió? Y todos están en esa situación, en esa incertidumbre.
Pero me llamaba claro a esta palabra que dice, divide y vencerás. Y la escritura claramente me dice, porque Hasatán vino para matar, robar y destruir. Matar, robar y destruir. Y el especialista para traer división, ¿quién es? Hasatán. Y que el Eterno lo reprenda. ¿Amén? Él es el experto y creo que él es el autor de esta frase. Porque todo lo que nace bueno, dice la escritura, no puede nacer obviamente del mal, nace del Creador. Todo lo bueno que a usted le nazca en su corazón no sale de usted, nació en el Creador. Y todo lo que nace en oscuridad o de maldad tuvo que nacer, obviamente, de una simiente que vino a colocar el adversario en el ser humano. Y conocemos la historia, porque eso inició en el huerto del Edén. Cuando colocó allí su granito o el aporte a la humanidad, que le despertó los ojos, digamos que le quitó la venda, pero le quitó la venda para bien o para mal. Se la quitó para mal. Y así hoy día muchos están utilizando esa supuesta verdad, la utilizan para cegar. ¿Sí? Porque la gente solamente a veces mira o escucha y hace solamente lo que escucha, pero no va más allá. Hoy la gran mayoría están corriendo y todo lo que usted ve hoy día. No, eso es de ahora, eso viene ahorita hace mucho rato, porque algo no pasa porque sí, porque algo viene detrás de todo esto, ¿sí? Para poder que algo sea bueno, se manifieste, y lo va a poner el ejemplo, nuestro Creador trazó un plan, diseñó un plan de salvación. ¿Y hace cuántos siglos de los siglos viene? A través de transmitir ese plano, ese diseño, que nos va a hacer un bien para todos. Pero muchos no lo escuchan, no lo atienden. Es más fácil creer a la mentira que a la verdad. La verdad es al instante. Pero para creer una verdad, primero investigo, miro a ver si es real. Para creer una verdad, así sucede. Pero es fácil caer en ese tema de la manipulación de las emociones, los sentimientos y nuestra voluntad. Entonces, el adversario es sabio, entre comillas, porque utiliza la sabiduría del mundo, es astuto y él sabe dónde hacer el clic, porque cada uno de nosotros tiene una manera de vivir, de pensar y de actuar. Y cada uno de nosotros vive, piensa y actúa dependiendo, algunos del entorno que viven, otros de la manera como fueron enseñados o instruidos. ¿Sí? Entonces, a través de ese pensamiento, la escritura me lleva a pensar lo siguiente. Cuando antes de oídas te había oído, dice la escritura, ahora mis ojos te ven. Muchos de nosotros nos ha sucedido que actuamos o hacemos algo que aparentemente es correcto y nos ha funcionado. Pero llega un momento donde se manifiesta algo que es real y me confronta con lo que yo entendía. Y a eso nos vamos a sumergir a través de ese pensamiento. ¿Por qué? En reiteradas ocasiones siempre hablo y enseño que antes creíamos haber tenido la creencia que era correcta, pero no sabíamos la fuente de dónde venía esa enseñanza. Y le acabé de nombrar 3 personas: Maquiavelo, Napoleón y Julio el emperador.
Y usted investiga, y unos dicen que es Maquiavelo, otros dicen que fue Napoleón. Pero termina siendo la realidad que fue el emperador quien dijo esa frase. ¿A qué voy? Es lo que nos sucede hoy día. Cuando usted tiene en sus manos lo que llama Biblia, y a nivel del mundo, ¿cómo se llama esto? Biblia. Y todos la conocen como la Biblia. Y es un libro maravilloso, es hermoso, es de mucha bendición. Pero esto, y lo llamo esto Biblia, porque esto no se llama Biblia, por eso llamo esto, se llama la Dabar, la Torá de Hashem. Porque la Biblia la tiene cualquier persona. Pero la Dabar de Hashem no es para todo el mundo. Es la muy diferencia. A nivel del mundo, sí, ese es un libro maravilloso, hermoso, y lo tienen algunos abiertos, como dice Jeffrey, en un cierto lugar de la escritura, porque lo va a guardar del mal. En un salmo. ¿Sí? El mundo entero creyó que esto se llamaba Biblia, pero en ningún momento esto se llamó Biblia. Le cambiaron su nombre, se llamaba o se llama Torá. Porque la Torá traduce literalmente la instrucción en justicia. ¿De quién? De Hashem para sus hijos, para su pueblo. Y ahí empieza la situación. Todos somos hijos, no Señor. Hijo es todo aquel que hace la voluntad del Padre. El que habla, el que camina y habla conforme a lo que la Escritura enseña, o sea, su Torá. Entonces creíamos que esto estaba correcto. Y nos enseñaron que se llamaba Biblia, mas no se llamaba Biblia. Sí, porque viene del griego Biblios o recolección de libros. Pero resulta que esto no es recolección de ningunos libros. Esto es la instrucción o la Dabar de Hashem que nos la entrega para que seamos hacedores de eso que está allí. Un libro usted lo lee cuando quiera, a la hora que quiere, si quiere lo obedece, si no lo quiere lo obedece. Lo guarda, lo pone encima del asiento, si lo quiere lo pone abajo de la cama, donde usted quiera. La Dabar de Hashem, la Torah de él, usted no puede colocarla en ningún lugar, porque eso se merece reverencia, respeto. Es la gran diferencia de las dos cosas. Entonces vamos empezando a entender algo. Lo que usted normalmente o nos enseñaba a nosotros como arrepentimiento, oración y caridad, vamos a leer realmente la escritura de dónde nace ese concepto. ¿Qué nos enseña en la escritura cuando vamos a leer la palabra de arrepentimiento? Y cuando voy a buscar en la Torá arrepentimiento, no la encuentro por ningún lado. Bueno, entonces vamos a buscar las palabras arrepentimiento, oración y caridad, que en hebreo quiere decir teshuvá, tefilá y qué, y sedaká. Tres palabritas fundamentales, como dije al comienzo, la columna vertebral de un verdadero hijo de Hashem. Pero vamos realmente, ¿qué pasa con eso? Si es como nos enseñaron o supuestamente, y por eso inicié con la palabra, divide y ven serás. Cuando usted no le enseñan correctamente en cómo aplicar o cómo transmitir una verdad, termina siendo algo mal enseñado. O sea, le enseñan una mentira, termina practicando toda la vida una mentira que se convierte en una verdad. Pero cuando el padre lo confronta, se da cuenta que esa supuesta verdad era un engaño. Y viene la desilusión. Y como viene la desilusión, viene la tristeza, entonces consigue el cometido,
que tú te apartes de tu Creador. Porque aquí el que va a terminar siendo, si lo podemos decir de esa manera para entenderlo, la víctima viene siendo nuestro Creador. Todo lo que pasa en la tierra se lo atribuyen al Creador. Todo el hambre, la maldad y todo lo que sucede aquí en la tierra se lo atribuyen al Creador, porque así lo ha hecho creer supuestamente muchos sabios e inteligentes. Que cómo puede existir un Creador si permite tanta maldad y tanta crueldad en la tierra, cuando Él no ha tenido absolutamente ninguna culpa en lo que está sucediendo. Nada. Es simplemente la decisión, el pensamiento del ser humano que ha llevado y ha arrastrado a este mundo a estar en el estado que está hoy día, que es un estado de inconsciencia, porque nadie quiere saber del Creador. Eso dice en las escrituras que por falta de la Torá, los corazones de las personas se enfriarán. Se enfriarán. Y lo dice Mateo capítulo 24, que el amor, el ajabat de muchos se enfriará. ¿Por qué? Dice la escritura también, Oseas capítulo 4, 6:4, creo que dice, que mi pueblo perece por falta del conocimiento, por cuanto desecharon el mandamiento, desecharon su Torá. Y hoy día, la gran mayoría de personas, por no escudriñar y no ir a mirar realmente si lo que sabe es real, terminan siendo seguidores de hombres y no del Creador. Ahí es donde yo lo llevo a usted, mi hermano, a los que se conectan. Usted no tiene por qué ser seguidores de hombres, sino seguidores ¿de quién? Del Padre. Porque el único que da vida, que salva, que restaura, que consuela, que edifica, que levanta, se llama Elohim Adonai, que es el mismo Yahshua HaMashiach. Porque todo lo que usted escucha debe ser sometido a la Torá, no a las enseñanzas de muchos hombres, no, a la Escritura. Porque ahí es donde decía el Mashiach, porque a ustedes les parece que allí está escrito de mí, lo enseñó Moshe. Pero como ustedes no quieren recibir admiración mía, sino de los hombres, por eso buscan exaltación de los hombres y no buscan exaltación del Padre. ¿En qué me voy con esto? La aprobación que usted y yo debemos de buscar como hijos de Hashem, la aprobación es del Padre, no de los hombres. Porque el hombre hoy te puede dar la palmada y al otro día te da la espalda. Hoy le das la ayuda a esa persona y al otro día dice no te conozco. Y así hicieron con el Mashiach. ¿Cuántos no buscaron al Mashiach? Señor, sáname, sáname. Y lo buscaron durante 3 años buscándolo. ¿Y qué hacía el Mashiach? Sanaba, 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 sanaba y sanaba. Y al final no lo entregaron. Pregunto, ¿dónde quedó? ¿Por qué no se acordaron de lo bueno que él les había dado? Hoy día la gente está reclamando, bájelo, bájelo, no sirve. Pero es que el tema no es bajarlo. El tema es quién se va a subir. Porque no, yo estoy a favor de todo lo que está pasando hoy en Colombia con referente a todos los que estamos en contra de la injusticia que está pasando. Y lo sabemos todos. Pero ¿qué es lo mejor que tenemos que hacer si realmente amamos a Colombia? Porque se baja uno y ¿quién sube? Y se sube ese y ese también lo quieren bajar. Mira, la Escritura nos enseña claramente que Shemuel, cuando estaba guiando a Israel, no, yo no quiero que me siga guiando este hombre. Ese era un hombre que lo guiaba conforme al corazón del Padre. Y lo desechan. Queremos rey, queremos rey. Y Samuel va del Padre y dice, Padre,
me siento mal porque me están desechando. Y el padre dice, no, Shemuel, no te desecharon a ti porque tú eres mi Neví, mi profeta. Y yo te he enseñado para que instruyas bien al pueblo. Pero como el pueblo es contumaz, el pueblo es de cabeza dura, un corazón duro, no te desecharon a ti, me están desechando a mí. Porque cuando al pueblo se le lleva o se le direcciona a que ande conforme al propósito del Padre, o sea, su Torah, ¿sabe qué hace el hombre? No, yo no quiero imposiciones de nada. Pero es que esto no es una imposición. Por eso es que la Torah o la palabra de Hashem nos la da el Señor para que seamos entendidos y a través de su rúa entendamos, valga la redundancia, lo bueno que allí el Padre nos está aconsejando para no caer en lazos del cazador. Eso es lo que la Escritura nos instruye. Divide y vencerás. La mejor manera de traer, y mire y verá lo que está sucediendo. Se incendió el país. ¿Quiénes son los perjudicados ahora? Nosotros mismos. No, es que hay que darle a todo el bien público para que les duela. Si se pensara un poquito más allá, por favor, ¿de dónde está saliendo el dinero de todo ese bien público? De nosotros mismos. ¿Cómo podré traer yo algo bueno si yo mismo estoy destruyendo? Estoy cansado de que roben en el Congreso, en el Senado. Y cuando llegan los días de las elecciones, ahí sí usted, o bueno, no sé cuánto, pero yo nunca, siempre mi voto ha sido en blanco. Así sea, como dice una golondrina, no hace llover. Pero delante de Hashem, yo no voy a darle mi voto a un ladrón. Y lo están comprando. Y lo más tremendo, ¿qué sucede? Están criticando que el robo y están robando y resulta que usted ve todos los videos saliendo la gente con bolsas. Robando. La doble moral. Y allí es el punto donde el Padre hoy nos quiere enseñar, hermano, a ser no personas de doble moral, sino tener un sentido, no común, sino un sentido guiado, sujeto bajo el mandamiento de la Escritura nos enseña. Y otros podrán aquí decir religión o lo que quieran decir, pero la Torah no es religión. Lo que me sorprende, Ro, es que donde anda el electrodoméstico y todo eso lo vaciaron, pero en las librerías, ¿por qué siguieron llenas? No se lo dijeron. Porque digo que hoy en día la pobreza es más mental que física de las personas. Porque el problema no radica. Al Mashiach lo buscaron y sanó personas. Le sanó el problema de su cuerpo, pero ¿cuál era el problema que tenía el ser humano o tiene el ser humano? Es en el corazón. Porque así como usted lo instruyen o lo enseñan, así usted reacciona. Y usted no puede guiarse por lo que otro dice, es por lo que usted realmente sabe que es real. Y yo estoy de acuerdo con que hoy estemos en contra del mal manejo del gobierno, pero no puedo estar a favor ni a unirme en todo lo que está sucediendo, porque eso no está bien. Eso no lo enseña la Escritura. Entonces, esa palabra que conocemos como arrepentimiento en la Torah se llama Teshuvah. ¿Cómo se llama? Teshuvah. Así la tradujeron. Y aquí por eso le hablé al comienzo. La dijo Napoleón, la dijo Maquiavelo, la dijo el emperador. Y la gente la usa. Por eso es que hay mujeres y hay hombres, y los llamo infiltrados dentro de los hogares, porque para vencer o quedar la persona bien, siempre pone en contra a alguien.
o que esté a favor de ella. Y entre los dos nos levantamos. Pero resulta que así no es. Si en usted y en mí opera la justicia, Hashem, que es buscar el bien común, la unidad a través del Ruach, no tendremos ningún problema. No hay familias disfuncionales, no hay contiendas, iras, pleitos. ¿Sabe por qué? Porque todas son obras de la carne. Y la Escritura me quiere llevar a un entendimiento. Es por el Ruach, por el Espíritu. Hay una fiesta que nosotros celebramos que se llama Yom Teruah. ¿Sí? Eso está en Levítico capítulo 23. Yom Teruah fue lo que el Señor mandó al pueblo de Israel en su momento a celebrar, que eso hacen parte de los Moadim de Hashem o la fiesta de Hashem, para celebrar y recordar. Y el toque del shofar, por ejemplo, se llama Yom Teruah, el toque del shofar. ¿Sí? Y ese toque de shofar me enseñaba claramente y me alertaba a algo que está sucediendo. Porque el pueblo de Israel utilizan el shofar como símbolo. En ese momento era un instrumento para llamar. Si venía el enemigo a quererles robar, ahí mismo tocan el shofar. 4 toques habían. Tequía, Chevarín. Otros lo anunciaban. Cuando tocaban, anunciaban y todos iban a congregarse, a encontrarse con el Padre. Pero hoy en la actualidad, muchos ya no utilizan la palabra Yom Teruah, sino que se llama ¿cómo? Rosh Hashanah. Y cambian porque hoy día se celebra Rosh Hashanah, que es el comienzo del año. Sí, el comienzo del año judío, ¿no? El comienzo del año. Y comienza el año normalmente. Según el calendario solar empieza el enero. Y según el calendario lunar para todo el pueblo de Israel comienza en septiembre, octubre. Septiembre, octubre. El que conocemos como que empieza en el mes de Abid, ese comienzo de mes o el mes más importante o cabeza de mes. Pero no vamos a meternos ahí, ya les explico después eso. A lo que voy es, el Padre establece una fiesta que se llama Yom Teruah y el hombre festeja otra cosa que se llama Rosh Hashanah. ¿Está mal? No, digamos que no está mal. Porque durante Yom Teruah y Yom Kippur hay 10 días donde todo el pueblo yahudí o todo el pueblo israelí se sumerge, nos sumergimos todos en la conmemoración, en la representación de hacer arrepentimiento, si lo queremos llamar así, para entenderlo. Pero la palabra Teshuvah, en esos 10 días, se manifiesta o se debe manifestar en nosotros la palabra Teshuvah. ¿Por qué nace esa palabra Teshuvah en ese lapso de tiempo entre Yom Teruah y Yom Kippur? O Rosh Hashanah y Yom Kippur. Es llevar al estado de conciencia al ser humano. Y hoy por eso estoy haciendo un llamado de parte de Hashem. Y lo digo de parte de Hashem, ¿por qué? Porque el corazón del Padre siempre es llevarte a que entres en un estado de conciencia. Y cuando hablo del estado de conciencia conforme a la Torah, es llevarte a que guardes y cumplas los mandamientos que el Señor nos los ha transmitido. La semana pasada enseñé algo que se llamaba como antinomianismo o antinomismo, que es algo que nos lleva a ir en contra de la palabra del Señor. Por eso hoy día se celebra algo o practican algo que se llama gracia. ¿Para qué? Para escudarme a través de esa palabra de no buscar la voluntad del Señor. Y eso es
lo que está sucediendo hoy día, del por qué el ser humano y el planeta entero está sufriendo de lo que sufre. ¿Sabe por qué? Porque sacaron a Hashem, sacaron la Torá de sus hogares. Y alguien me puede decir, no, pero yo tengo mi Biblia en mi casa. La puede tener, pero ¿de qué la tiene? No, pero yo creo en Dios. ¿Y para qué cree? Los demonios también creen y tiemblan, dice la Escritura. Y los demonios también conocen la Torá, conocen los mandamientos. Y para eso llevo esta frase: divide y vencerás. Es lo que ha hecho el adversario hoy día, trayendo la división en medio del mundo. ¿Cuántas religiones hay? Esa división sucedió desde que sacaron el Nuevo Testamento, colocándole ahí Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Desde ahí ya. ¿Cuándo nació esa división? ¿Quién nos enseñó a practicar lo que estamos practicando? Por eso decía, ahora de oídas te oída, pero ahora mis ojos te ven. Cuando el Padre empieza a revelar su palabra, me doy cuenta que lo que creía no era lo que creía. Y bendigo a Hashem porque tuvimos una Biblia. Pero el corazón era querer obedecer al Padre en lo que más se pudiera. Y cuando usted tiene un corazón anhelante de buscar el propósito de Hashem, el Padre siempre va a revelar su verdad. Siempre va a quitar venda o una ceguera. Perdón, cuando usted anhela de corazón buscarle. Amén. Isaías, Jeremías 33:3. Siempre que clamemos, Él se manifiesta, Él se revela. Cuando usted anhela de corazón, Él se muestra. Entonces, esas tres palabras, como Teshuvá, Tefilá y Sedakah, son comúnmente traducidos al castellano o a nuestra lengua como arrepentimiento, plegaria, oración o caridad. Aparentemente estas cosas, así el mundo las vive, pero vamos a ver realmente la diferencia entre Teshuvá y arrepentimiento, la diferencia entre tefilá y plegaria, la diferencia entre sedacá y caridad. ¿Qué nos dice la Escritura referente a esto? En verdad, arrepentimiento, plegaria y caridad son unas pobres traducciones de lo que realmente la Escritura enseña. Cuando a nuestro Mashiach le cambiaron su nombre y no le llamaron Yahshua, sino que le llamaron Yeshua, y después Jesús, y después Jesús. Y todos, sí, eso es lo que traduce Yahshua, y mentira. Que una cosa nada tiene que ver con la otra. Es un nombre. Sí, pero ese nombre tiene relevancia, tiene mucha importancia. Pero no me voy a detener ahí. No hay una traducción adecuada para esas tres palabras: Teshuvá, Tefilá y Sedakah. No hay una traducción adecuada al español, porque solamente son principios y ese contexto o ese concepto solo existe en la Torá. En ningún otro lado existe. Solo está en la Torá. Y para entender esa frase, necesito sumergirme del por qué el Señor llama al pueblo a hacer eso. Bereshit, capítulo 1, o sea,
los que tienen la Biblia se llama Génesis. Y ahí vamos interpretando algo. ¿Por qué le cambiaron el nombre de Bereshit y se lo pusieron en Génesis? Si usted va e investiga, usted va y busca, y no es lo mismo Bereshit que Génesis. Génesis viene de genética. Bereshit viene de comienzo o inicio. Dos cosas muy diferentes. Ahí es el punto que estoy transmitiendo. A veces creemos que lo que escuchamos o vemos es correcto. Y no es correcto. Por eso el Padre nos lleva a que podamos escudriñar lo que realmente la Escritura nos enseña. Si yo quiero entender la Escritura, su Torá, debo entenderla bajo el contexto, bajo la historia, bajo la cultura de la misma Torá. No basándome en pensamientos o ideales o dogmas del mundo, sino que lo que la Escritura realmente me enseña. Bereshit, capítulo 1, el pasú 31. Para poder definir estas palabras, primero hay que entender algo. Bereshit 1:31. Elohim vio que todo lo que él había hecho ciertamente era muy bueno. En la Reina Valera dice que era bueno en gran manera, o sea que era hermoso. Él vio todo lo que había hecho y era grande. Y era tan bueno que tan en gran manera es. O sea, se admiraba de lo que había hecho. Así que fue la noche y fue la mañana un sexto día. Fue la noche y fue ¿qué? Así comenzó el Bereshit. Los días comenzaron con la noche y ¿qué? Y fue la mañana, al otro día. Así comenzó el día. Pero se trabajó como terminó la noche a las 12 de la noche y empezó la mañana, entonces empezó el día. Eso está mal interpretado. Porque un día son ¿de cuántas horas? 24 horas. Entonces, si empezó en la noche a las 6 de la tarde y terminó a las 6 del otro día, entonces es un calendario, se llama calendario lunar. Pero bueno, digamos que ya lo entendemos que es lunar, que es solar. Pero aquí vamos entendiendo algo. ¿Quién cambió el calendario? ¿Por qué no seguimos con el calendario que nos regalaron? La tarde y la mañana. La tarde, ¿sí? La noche. La noche, recuerde que es a las 6 de la tarde. ¿Quién nos cambió el calendario? Pregunta, investíguenlo lo que le gusta investigar. ¿Quién nos lo cambió? Listo, otro. Cogelet, el que llaman Eclesiastés. Cogelet, capítulo 3, del 10 al 11, lo dice claramente. Dice, yo he visto la tarea que Elohim ha dado a la humanidad para mantenerlos ocupados. ¿Sí? Y cuando habla de mantenerlos ocupados, no es que les está colocando carga. No es que le está colocando una carga, sino que le está dando un oficio, una manera de cómo vivir, cómo disfrutar la vida. ¿Sí? Dice ahí, Elohim ha dado a la humanidad para mantenerlos ocupados. Él ha hecho todo hermoso en su tiempo. ¿Él ha hecho todo qué? Hermoso en su tiempo. Volvemos y vemos que todo lo que el Padre lo hace es ¿qué? Bueno, hermoso y en gran manera. Amén. También, Él ha dado a los seres humanos una conciencia de la eternidad, pero de tal manera que ellos no pueden comprender completamente, desde el principio a fin, las cosas que Elohim hace. Todos tenemos un sentido. Hay unos que dicen que no hay vida después de la muerte. Bueno, crean eso,
¿Quién va a pelear contra ellos? Nadie. Yo personalmente no voy a pelear. Pero la Torah sí me enseña a mí que esto no termina aquí. Porque la misma Torah me enseña que el Padre es eterno. Y usted y yo nacimos del Padre. Amén. Fuimos engendrados por el Padre en el vientre de nuestra madre. Y fue obra y hechura de la mano del Padre. ¿Estamos claros en esto? O sea que todo lo que el Padre hizo era bueno y en gran manera. Era hermoso de todo lo que hizo. ¿Quién nos empezó a enseñar a nosotros quién era feo y quién era bonito? La misma pregunta que le hizo el Padre a Java y a Adán allá. Cuando se desobedecieron a su Torah, a su mandamiento, le dijo, de todo árbol pueden comer, pero el árbol del bien y del mal no pueden comer. Cuando desobedecen al mandamiento, aparentemente les es quitado un velo, pero el Padre les dice, ¿y a ustedes quién les enseñó que estaban desnudos? Imagínense cómo viene la situación. Un sinvergüenza diciendo que la palabra Hashem estaba incorrecta. Y la personita hace caso de eso, va, toma el árbol, come y lo que hizo fue caer. Y cuando cae, no caigo sola. Y no le estoy echando la culpa a las mujeres, ojo con eso. Estoy llevando al sentido de nosotros como el ser humano, que a veces por no ir más allá, terminamos haciendo algo indebido sin darnos cuenta. Porque Adán, sabiendo la palabra que el Eterno le habían dado, de todo árbol puede comer, cuando hubiera venido Abba, come de esta fruta, que hubiera preguntado, ¿de dónde la sacaste, mujer? Y yo creo, ¿sabe qué creo yo? Que si él le hubiera preguntado a Java y Java le dice, el árbol que el Señor me dijo, ¿sabe qué hubiera pasado? Yo no hubiera creído que Adán se hubiera ofendido. Eso es pensamiento mío. ¿Sí? No creo que Adán se hubiera ofendido con la mujer. ¿Cómo se te ocurre a usted? No. Yo imagino el hombre hubiera entrado en shock, en ese dolor, y hubiera pedido perdón por ella. Y lo digo por el concepto que hay de salvación en la Escritura. Si Judas hubiera pedido perdón, el Padre, yo sé que lo hubiera perdonado. Lo hubiera perdonado, porque yo conozco ese creador. José con Miriam. Porque cuando la mujer que cometió el pecado de adulterio, ¿qué dijo el Mashiach? ¿Quién te acusa? Puedo ver ahí la manifestación de la Javá de Hashem. Amén. Entonces, el principio que usted y yo tenemos que entender es que todo lo que el Padre hace es que bueno, hermoso y en gran manera. O sea que el Padre no se equivoca. Amén. No se equivoca. El Padre dice que tomó y formó al hombre y lo dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y cuando él lo forma, el diablo le sopló y lo insufló, le dio aliento de vida y vino a ser el hombre un alma viviente. Amén. Y aquí nace la palabra Teshuvah. ¿Por qué? Normalmente se traduce como arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir el lamento o con un acto de contrición por nuestros pecados u omisiones de buenas acciones y el acuerdo
de volver a empezar. Eso se llama ¿cómo? Arrepentimiento. Hice algo malo y mismo me devuelvo y digo, uy, no, cometí algo que está mal, entonces me arrepentí de lo que hice mal. O sea que todo lo llevo a ¿qué? Algo que hago o dejo de hacer. Se llama arrepentimiento. Muchas frases hechas marcan este concepto. ¿Cómo? Pasemos la página. No, dele la vuelta a la página y ya no se vuelva a acordar de eso, tranquilo. Empiece una nueva vida. Usted es un hombre nuevo. ¿Amén? Usted es una nueva persona. Empiece de nuevo. Y allí es donde llevamos el concepto de salvación. ¿Qué hizo Yahshua Mashiach? Nos llevó al madero todas nuestras faltas, pecados y todo lo que hicimos en contra de él. La culpa y se la echó él mismo. Y en él fuimos nosotros redimidos. ¿Eso es real? Amén. Pero no quedó solamente allí. En un acto de que usted hizo mal, ahora empieza a hacer bien. No es eso. Y es lo que mal aprendimos de lo que significa la palabra Teshuvah, que no traduce arrepentimiento. Teshuvah quiere decir algo muy diferente. Teshuvah no enfatiza en la idea de algo nuevo, sino en la idea del retorno, de regresar a lo que es correcto. Teshuvah, retornar, regresar al concepto de lo que es ¿qué? Correcto. ¿Amén? El ser humano es intrínsecamente, y tenga claro esto que le voy a transmitir, es intrínsecamente bueno. Toda la vida nos han dicho que el ser humano es ¿qué? Malo. Vengativo. Y nosotros nos creímos eso, que éramos malos. Y nos dijeron y nos enseñaban a cada momento. Cuando usted hoy día hace algo, si usted no está a favor de los que están manifestando, ¿cómo lo están llamando? Usted es tal. Y si usted no está a favor de esto, tal, entonces automáticamente lo tildan. O para acá o para allá. Pero es ni para allá ni es para acá. El principio es retornar a lo que realmente es real. ¿Está entendiendo el principio? El pecado es la antítesis. ¿Usted sabe qué es antítesis? ¿Antes de qué? Antes de la tesis. Es la antítesis de su naturaleza y la mía. El Padre hizo todo, era bueno y ¿qué? Y en gran manera. Y todo era hermoso lo que el Padre ha hecho. ¿Quién nos enseñó a nosotros que somos malos? Intrínsecamente usted y yo nacimos del Creador. O sea que intrínsecamente usted y yo tenemos una naturaleza que es ¿qué? Que es buena. Pero el pecado es la antítesis de la naturaleza suya y mía. Porque había alguien que sabía que si colocaba la semilla, iba a salirse del cauce, iba a salirse de esa verdad. Porque ya había un patrón, allá estaba diseñado. El Padre ya tenía claro lo que iba a hacer en el mundo. Pero ¿qué hizo el adversario? Taque. Tome, le pongo esa semillita de maldad. El ser humano creyó. El pecado es el objeto extraño que se ha adherido a usted y a mí. Pero lo más importante, no hacen parte de usted y de mí.
Ay, la escritura dice que el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que debo hacer no, sí lo hago. Entonces, ¿quién me libra de este? Sí, lo dice la escritura, pero bajo el principio o lo que quiero llevar, el Señor nos quiere llevar a través de este pensamiento es que entienda que el pecado no hace parte de su naturaleza. Hubo alguien que colocó allí algo y que mintió, que engañó, para que cayésemos en ese estado de inconsciencia. Colosenses, Colasillín, capítulo 3, Pasuk 5 dice lo siguiente: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. En otras palabras, todo lo que lo lleva a usted y a mí a tener este desorden a través de la sexualidad, a través de las pasiones, de los malos deseos, la avaricia, todo lo que te lleva a ti y a mí bajo ese contexto, ¿qué nos está dando el consejo de la palabra? Hagan morir. Debemos hacer morir todo lo que no va conforme al mandamiento del Padre en nuestra vida. Gálatas, capítulo 6:1. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también usted puede ser tentado. O sea que la palabra nos está llevando que sabemos que estamos en un medio o estamos en el mundo. Que estamos a cada momento bombardeados, seducidos por las diferentes maneras o comportamientos, ideales, sentimientos, pero lo que la escritura me habla claramente es que yo tengo que estar habido y instruido a través de la palabra para no caer en pensamientos de maldad. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con la situación? Mi respuesta fue contundente para mí y clara para mí. Tenemos ladrones, senado, gobernadores y todos. Lastimosamente no se salva ninguno. Unos más, otros menos y otros más poquito. Debe ser mi reacción? Bueno, yo no le voy a dar mi voto. Voto en blanco. Y así todo Colombia hiciera lo mismo, ¿sabe qué tocaría que hacer? Hacer un barrido. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que no se pueden volver a lanzar. Porque el pueblo se enteró de que no eran correctos. Esa es la mejor manera de responder. Y no estoy siendo político, estoy hablando de una verdad. Porque si usted está cansado y yo estoy cansado, la mejor manera es esa. No volver a caer en la misma trampa. Por eso dice la escritura claramente que un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos se van ¿a dónde? Al hoyo. Eso es lo que estamos aprendiendo hoy. ¿Qué se ha difundido a nivel de no solamente en Colombia, en muchos lugares? Si usted vota en blanco, eso se lo suman a, mi hermano, lea la legislación de Colombia, artículo 248. Claramente, ¿qué enseña? ¿Qué dice? No escucha a otro, lea la Constitución. ¿Por qué estamos como estamos? Porque no conocemos nuestros derechos. Y creemos que hacer valer nuestros derechos a través de la violencia,
¿Por qué el mundo anda en pecado y en maldad y en destrucción? ¿Por qué? Porque no se sujetaron a la legislación del Creador. No, es que eso fue manipulado por el hombre. ¿Por qué crees en lo que otro dice? ¿Por qué más bien no corroboras tú mismo en la palabra? Así no la entiendo. Ah, no la entiendo, hermano. Entonces, el que esté falto de sabiduría, pídala. Santiago capítulo 1. La cosa es que cuando dijimos el alcalde de aquí a calle, el cieguito, somos tan tremendos que le dijimos un ciego. Bueno, digamos que ¿Cómo es que llama él? realmente Recuerdo, sí, ¿cómo se llama? Apolinar Salcedo, escogimos a un ciego, pero digamos que también tiene la capacidad, porque es un hombre inteligente. Sí, era abogado, o es abogado, no sé. ¿Sí? Ay, el problema no era él, sino el que le ponía. ¿Quién fue el problema ahí? Él tenía buenos ideales y pensamientos, pero los que estaban alrededor de ¿qué eran? Ladrones. Aprovechémonos de esto. Pero yo estaba muy chiquitico cuando él entonces. Bueno, Entonces, entonces, la techubá es entonces el regreso a nuestra esencia, al verdadero ser espiritual que usted y yo debemos de ser. Hacer techubá es regresar, retornar a nuestra esencia, que somos como hechura de la obra de las manos de Hashem. Es volver, retornar a la emet, a la verdad. Eso es Teshuvá. Regresar al conocimiento de mi creador. ¿Quién me enseñó a tener miedo? ¿Quién me enseñó que estaba desnudo? ¿Quién me enseñó que era feo? Teshuvá es entonces y sabemos que el ser humano es compuesto de un cuerpo y un alma, ¿sí o no? Pero donde el anhelo del Creador es que estemos con Él, en unidad con Él. Esto es lo que yo veo cuando leo toda la Escritura. El anhelo del Creador, de mi Padre, de mi Abacados, en que yo retorne a ese principio de obediencia, de sujetarme a su mandamiento, a su mitzvot. ¿Sabe por qué? Porque el anhelo de Él es que usted y yo estemos cerca de Él. El que habita bajo ¿qué? Al abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el que esté debajo de la sombra de Él. ¿Qué hace un árbol cuando da sombra? Le da frescura, tranquilidad. Y si hay buen pasto, se puede acostar debajo de la sombra del árbol y puede ahí dormir tranquilo. Eso es lo que el Tejilín nos quiere enseñar. Si usted retorna a la Torah, si usted retorna a su Bemet, a la verdad, el Padre mismo lo que hace es darle a usted shalom, paz, tranquilidad. ¿Y eso no es lo que anhela la gente hoy día? Y estar bajo la sombra. Cuando dice la escritura es que todas las fiestas esas son sombras de lo que ha de venir, pues hay que practicarlas porque es como una preparación para lo que viene. Pero la gente dice que ya no. Eso ya pasó. Lo más importante para el Creador es nuestra ¿qué? Alma. ¿Cómo se llama? La nefesh. Para lo más importante de Hashem, de nosotros, es nuestra nefesh. Pero sabe que el hombre, cuando el Padre lo insufló y lo hizo, ¿sabe qué era el hombre? Era un neshama. Era un ser espiritual. Un ser que podía hablar cara a cara con el Padre. Porque no había pecado, no había maldad en ese ser en ese momento. No había en ese ser. Pero cuando se le coloca la semilla,
¿Cómo se llama pecado en hebreo? ¿O cómo lo representa? La Hametz. Por eso celebramos la fiesta de Hamatzah. Porque el Padre está enseñando a quitar toda levadura, todo pecado de nuestra vida. Eso es lo que nos lleva a la Torah. A que no seamos santos. No, hermano. Él no busca que usted y yo seamos santos. Él busca que usted y yo seamos Kadosh, personas apartadas para Él. No creyéndonos más que el otro, sino siendo humildes, sencillos de corazón. Eso nos lo dijo el Mashiach. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso nos enseña Teshuvah, a ser manso y humilde. Pero el ser humano, cuando el Creador lo hizo, era una Neshama. Era un ser espiritual que estaba en comunión, en relación, estaba en unión con el Padre. Eso es lo que el Padre anhela, volvernos otra vez. Por eso el pecado entró por un hombre y volvió a salir por un hombre. ¿O no? Y nos reconcilió con el Padre. ¿Pero a quién reconcilió? ¿A todo el mundo? Ese es el punto. Todos los que han creído, y lo dice, Yahshua HaMashiach reconcilió al mundo con el Padre. Ese momento que hizo ese sacrificio allí en el madero y entregó su vida, reconcilió al mundo. Pero ¿qué el mundo hizo? Siguió haciendo lo que bien le parece y como quiere hacerlo. Y desechó su Torah. Y no siguió en sus mandamientos. Por eso dice que sin santidad nadie era el Padre. Y cuando uno dice la oración, está diciendo que me purificas con tus preceptos, con tus mandamientos. Así que si uno no cumple los mandamientos, pues no estará puro, no estará Kadosh para estar delante del Padre. Entonces, lo que el Padre quiere hacer a través de su mismo, sus mandamientos, irnos mostrando ese camino de separación de lo natural, de lo que es el mundo, lo que es pecado. Eso es lo que nos instruye su palabra. Entonces, para el Creador, para nuestro Elohim Adonai, el alma, porque eso que usted tiene, o lo que estamos aprendiendo, es un camino de salvación. Y otro me preguntó un día, ¿y salvarnos de qué? Hermano, es salvarlo hasta de nosotros mismos. Salvarnos de nosotros mismos. Porque a veces nosotros mismos, como no tenemos realmente el concepto como está enseñado, terminamos cometiendo la maldad y arrastrando a otros de nuestra propia maldad. Y la palabra lo que quiere llevarnos a través de esa palabrita de Teshuvah es sumergirnos, meternos dentro de su verdad. Cuando el alma es guiada por el Ruach HaKodesh, por el Ruach, el cuerpo no hará lo que el pecado dictamine. Se lo repito, cuando el alma es guiada por el Ruach, el cuerpo no hará lo que el pecado dictamine. El alma es lo primordial. El cuerpo es secundario. Roe, ¿de dónde sacó eso? Galatellín capítulo 5, Gálatas capítulo 5, del 16 al 19 dice lo siguiente. Lo que estoy diciendo es esto. Vivan sus vidas por el Ruach. Entonces no harán lo que su vieja naturaleza quiere. Porque lo que quiere la vieja naturaleza es contrario al Ruach. Y lo que quiere el Ruach es contrario a la vieja naturaleza. Estos se oponen entre sí para que no puedan llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero si son guiados por el Ruach,
entonces no están en sujeción al sistema. Escuche esto. Por eso es que está la Reina Valera, donde hay muchas enseñanzas. Ahí sí vio, ahí reconoció que esa Biblia está manipulada. Entonces, ¿cómo eso fue manipulado? Entonces, por eso yo no creo en... Yo creo a mi manera. O yo creo, por eso es que yo creo en Dios a mi manera. No, mi hermano, sencillo le respondo. No necesito traducciones ni griegas, ni alemanas, ni al inglés, ni nada de eso. Pues vámonos al original. Vámonos al original realmente que la traducción dice en la escritura. Y ahí es donde se acaba el conflicto. Porque cuando leo el original, veo allí y no me dejo manipular por lo que otro sinvergüenza sí quiso hacer. Y cuando hablo sinvergüenza, hablo de Constantino. Búsquelo en Google. Sí, toda la reforma. ¿Qué hizo con nosotros? ¿Por qué nos desarraigó de nuestra fe, de nuestra esencia? Sí. Entonces llega diciendo, pero si son guiados por el Rúa, entonces no están en sujeción al sistema que resulta de pervertir la Torá en legalismos. ¿Pervertir qué? La Torá. Pero que si somos guiados por el Rúa, entonces no estamos sujetos al sistema que resulta en pervertir ¿qué? La Torá. Las obras de la ley. En hebreo se llaman las takanot. De esto era que querían matar a nuestro Mashiach. Porque el Mashiach le decían ustedes, fariseos hipócritas, ustedes han colocado mandamientos suyos, pero en la Torá no está. Por eso les llamaba sepulcros blanqueados, llenos de huesos de muerto. ¿Por qué? Porque eran pura ideología, pensamientos, interpretación. Ya le llamaron la ley, ¿cómo se llama eso? La ley oral. La ley escrita, la Torá, y la ley oral, o sea que las pusieron al mismo nivel. Y así no es, mi hermano. Torá es una, no más, no hay más. No tengo por qué poner al nivel de la Torá otro, así crea yo que lo que estoy pensando, es correcto. Pero recuerdo que la Torá nos enseña claramente, sus pensamientos no son mis pensamientos, dijo el Padre. Y ni sus caminos son mis caminos. ¿Sabe por qué? Porque el hombre camina como cree. Piensa como bien cree, pero el Padre no. Por eso le dijo claramente, pero cuando usted empieza a caminar conforme a su Torá, empieza a entender ese concepto de Teshuvah. No, es que yo no camino con el Señor porque es que eso es una carga. Dice el Mashiach, tomad mi yugo y ligera es mi carga. Y hallaréis descanso para tu alma, para tu nefes. ¿Por qué habla de nefes? Porque una nefes se aparta del Creador. El Padre quiere que usted no sea nefes, sino que sea neshama, como lo enseñé hace poco. Que usted sea un ser espiritual, que regrese, que retorne, que haga teshuvah, que no solo se arrepienta, sino que obedezca. El principio de teshuvah es obedecer, que usted entre en conciencia y diga, realmente no estoy haciendo las cosas bien. Entonces se está arrepintiendo. En otras palabras, usted y yo practicamos el pecado porque así nos lo enseñaron. Creíamos que era correcto. Cuando usted reconoce que esa no es su naturaleza, usted retorna. Es lo que el Padre está haciendo con nosotros, haciéndonos retornar. Oye, pero es que esta debilidad que tengo no puedo, mire, es que oro y oro y el Señor no me la quita y se va a quedar esperando que se la quite, porque nunca se la va a quitar.
El que tiene que renunciar es usted. El que tiene que decirle, Señor, ya no, yo no soy ese. Esa imagen que yo estoy viendo de mí, esa no es la imagen que tú quieres de mí. Ese pecado, esa maldad, todo eso, eso no soy yo. Por eso Shaul termina diciendo, no vivo yo, mas ya soy en mí. En unión, cuando se colocó en unión, y ese es el mejor ejemplo que puedo darles ahora, o bueno, hay muchos, pero ese es el que el Padre me da a mi mente. Shaul, mal llamado Pablo, perseguidor de quién? Perseguidor de la Quejilá de Mashiach. Los mataba. Y a espada. Era celoso, observante de la Torá. Ve, lo que yo no entiendo, Roy, si él era observante de la Torá, ¿por qué matabas y dice que no matarás? Es lo que no entiendo. Por el principio por lo mismo que iban a matar a la mujer adúltera. En la Torá, eso él no lo está viendo como un asesinato, sino como una justicia. Cuando el Señor dice, ya no quiero más sacrificio, sino que misericordia, rajen, obediencia. ¿Sí? Ya que Pablo no lo veía, o sea, estaba velado. Por eso el Padre cuando lo tumba y cuando pienso entender realmente qué es la palabra Teshuvah, entiendo porque Shaul, ¿sabe qué hizo cuando el Padre lo tumba del caballo? Se queda ciego 3 días. Pero ahí él se da cuenta que está ciego. Estaba ciego, lo tumbaron del caballo, se da cuenta, porque el mismo Padre le dice, me estás persiguiendo, me estás matando. ¿Cómo así, Señor? Yo no sabía. Sí. ¿Qué hizo? Retornar a la esencia. Y se da cuenta, sale de ese letargo. Y lo llamo letargo porque inconsciencia. Estaba haciendo algo que aparentemente era correcto, pero estaba mal interpretado. Pero ¿qué dice el Mashiach? Pues lo lleva a la conciencia y dice, uy, no sabía. Y resulta que ahora él se va a sus hermanos Yahudí y les empieza a decir, venga, no hagamos esto. No sigamos persiguiendo. Porque él entendió ese sentido, que usted y yo, por eso es que dice nuestro Mashiach, no juzgues, no señales, no digas, mira, esa persona que está pecando, que está haciendo algo mal, está en inconsciencia. Está en inconsciencia. Y tú que ya eres consciente, que dice Gálatas y lo leí ahora, tú que eres espiritual, eres Neshama, con ajabad y mansedumbre, ayúdalo. Pero si esa persona no quiere entrar en esta conciencia, no luches, no pelees con él. Porque la Torah no se hizo para contender. Déjalo que siga su camino. Por eso este camino no es para todo el mundo, sino para los que el Padre le ha revelado ese camino. ¿Ven? Teshuvah, entonces, ¿qué es? Es el esfuerzo de la unión esencial entre el alma y la fuente. Nosotros, ¿y quién es la fuente? Yahshua HaMashiach. Teshuvah, entonces, ¿el qué? El refuerzo o el esfuerzo de llevarnos a estar en esa unión que ha sido temporalmente contaminada por el pecado. Haga conciencia de lo que le estoy diciendo en esta hora. ¿Sí? Y aquí meto a Caleb. Él no era parte del pueblo de Israel. Pero él vio la mano de Hashem en medio de ese pueblo. ¿Y qué hizo Caleb? No, yo quiero caminar bajo el gobierno de ese Elohim que ustedes tienen. Y fue al que más se le dio. Más tierra se le repartió que al resto del pueblo. Por eso dices que usted y yo somos más que vencedores. Usted y yo apenas venimos a conocer al Mashiach. Los que caminaban con el Mashiach, ¿qué pasó? Más que vencedores, hubo que venció y ahora vamos a vencer doblemente.
Amén. Entonces, en otras palabras, el que es nacido de nuevo, por medio de la Teshuvah, que ha retornado, cuando usted va y dice, vea, quiero hacer tevilá, o lo que mal llamado bautismo, yo quiero hacer tevilá. ¿Sabe qué lo está llevando el Padre? Llevándola a la Emet, a cumplir su mandamiento, porque la tevilá es una ordenanza, es un mandamiento. O sea, lo está metiendo dentro del orden y está dejando de ser nefes y quiere convertirse en neshama. Eso es lo que quiere decir la palabra, aún lo que hemos aprendido de la palabra tevilá, porque ahí nacimos de nuevo. Ya no, y lo leímos ahora. Todo lo que es terrenal lo debo hacer morir en mí. ¿Por qué hoy la gente está peleando y discutiendo? Porque hay unos que están viviendo en pobreza, otros en miseria. Y el que tiene quiere tener más. Si tuviera este principio, mi hermano, no quisiera tener más, más bien ayudaría al que no tiene. Porque ese es un principio de la Torá. Cuando usted lee la Torá y usted se acerca al Geburó, el mal llamado Hechos, capítulo 3, capítulo 4, dice que todos comían, bebían, compartían. Y el que tenía más le entregaba, que entre comillas es lo que hoy un personaje quiere hacer, que la gente no quiere entender, hermano. Mientras la gente hoy está peleando por esa reforma, que no estoy de acuerdo, pero debajo de eso está cocinando otra cosa. El Levítico 26 también dice que si tu hermano empobreciere, no te enseñorearás de él, porque es tu hermano. No debemos de enseñorearnos de unos de los otros, más bien ayudémonos. Pero como cada quien piensa a su manera, pero si todos tuviéramos este concepto de la escritura, mire, yo no sé cómo, y yo entiendo eso, no lo estoy juzgando porque cada quien siente como debe sentir. Es que este gobierno es lo peor. Sí, ha hecho, y no estoy sacándolo en limpio. Ni el de Santos, ni el de Uribe, ni, bueno, y todos los presidentes que hemos tenido. Si el Padre me bendice y me ha bendecido durante estos gobiernos, ¿por qué a otros no? Hermano, aquí ven un principio, y yo le digo en el nombre de Yahshua Mashiach claramente. Yo no soy marciano, y no me creo que soy más inteligente que usted, porque le empecé hablando de algo, y todo lo que el Padre hizo, lo hizo bueno y en gran manera. Lo que pasa es que habemos unos que no nos queremos dejar morir, y hay otros que esperan que les den. Habían otros que iban a salir a marchar, sí, por el gobierno. Unos vagos que ni trabajan, atenidos en su casa. Pero el principio no es ese, el principio es que retornemos ¿a qué? A la verdad, al Creador. Sacaron de los colegios, recuerdo, que habían Biblias, o no las abrían. Habían Biblias, hermano. Ahora ya no hay. Se enseñaba la escritura. Mal enseñaba, pero se enseñaba algo. O sea, habían temores. Cuando un verdadero hijo de Hashem, un nacido de nuevo, por medio de hacer la Teshuvah o entender el Teshuvah, revela realmente el verdadero ser o reafirma quién es que realmente está reinando ese cuerpo que usted tiene y yo tengo. Cuando usted lo gobierna la palabra de Hashem, que es el Ruach HaKodesh, no hay condenación, porque eso siempre lo va a llevar a hacer justicia y de la buena. Nunca va a querer ir en contra. Hay muchos ministros, hombres del Señor,
que se dejaron tentar por la avaricia y que terminaron estando encima de los demás y robando al pueblo. Y lo que habla Ezequiel, capítulo 37, capítulo 34, mejor dicho, del 34 en adelante empieza a leerlo y verá cómo los hombres queriendo robar y quitarle a otro. Por eso nacieron toda esa cantidad de congregaciones queriendo robar y subyugar a los demás. Pero si el pueblo realmente estudiara la Escritura, no se dejaría engañar. Eso es el llamado que el Padre nos quiere hacer en esta noche. Vamos al estado de conciencia, que es hacer techuvá, retornar a la emet, a la verdad del Padre. Amén. Entonces, es que la techuvá es relevante para todo israelí o todo hombre o remanente que ha entendido. La Torah es la constitución de nosotros como pueblo de Hashem, el pueblo de Israel. Ay, usted no es colombiano, sí, pero dice la escritura que en Yahshua Mashiach somos injertados y ya estamos sin ciudadanía, sin pactos, no teníamos ley, sin Elohim, no teníamos nada. Efesios, Efesín, capítulo 2, no teníamos nada. Pero ¿qué hizo el Mashiach? Vino, nos entregó, hermano, nos reconcilió, y como nos reconcilió, nos volvimos pueblo, nación K2. Pueblo escogido, nación K2, que nos ha llamado para anunciar las virtudes de aquel, de las tinieblas, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, nos sacó de la ignorancia y nos trajo a su emet. Por eso dice, y conoceréis la verdad, la emet, y la verdad nos hará libre. ¿Qué es eso? Teshuvá. ¿Ve que no es arrepentimiento? Pero lo hemos entendido, pero entra por ahí como por el ladito entra ese principio también de arrepentirme. Metanoia del griego, dar una vuelta de 180 grados. Eso, a dar la vuelta de 180 grados, ¿se está volviendo a Elohim? No. Yo escuchaba y he escuchado a varios diciendo, es que yo no volví a volver a cometer ningún pecado, ni le hago mal a nadie, ni robo a nadie, ni todo. ¿Sabe cómo se llama eso? Ser gentiles. Un goyín. Dice que es un gentil, el que hace obras buenas, el que da de beber al sediento, al hambriento. Eso es un gentil. Pero un gentil es el que no tiene Torah. Un gentil es aquel que no tiene mandamientos. Esa es la gran diferencia, que es mucha. Aquel que sí entiende que es hijo de Hashem. ¿Lo ven? Por eso es que la techuvá es relevante para todo israelí, aún para el mismo justo, al mismo sadik. Alguien que diga, pero es que yo no cometo nada de esto y practico la palabra Baruch Hashem. ¿Sabe por qué? Porque Teshuvah no me condiciona a tener una relación con el Padre porque necesito algo. No. La palabra Teshuvah me lleva a una condición y a un estado de conciencia de que en la realidad estar conectado con el Padre es un deleite, es la conexión que necesito. Teshuvah no es solo arrepentimiento, es el deseo de expiar lo que hicimos mal y comenzar de nuevo, porque eso no se aplica a los más virtuosos que no hacen el mal. ¿Cómo así? Teshuvah no es solo arrepentimiento. No es simplemente, estaba pecando, dejó de pecar, bueno, entonces ya entró, entonces ya. No. Teshuvah me lleva a entender que lo que estoy viendo de mí cuando me miro al espejo, por eso dice la escritura, la Torah,
es el que se ve como un rostro natural. Cuando usted se ve en la Torá y usted ve que, uy, no, pero no soy yo ese quien estoy, o la palabra me quiere que yo sea, o la palabra que yo quiere que yo sea, esa persona. Estoy viendo mi rostro natural, entonces me dice, no, yo no soy ese. No, yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea, Padre. He ahí mi hijo amado, al quien tengo complacencia. Ese es el ser que el Padre quiere que yo sea. Ese es el ser humano, ese es el Hijo que el Padre quiere que usted y yo seamos. Amén. Hay un gran rabino que dijo claramente, y cuando hablo de rabino hay un buen pensador, porque hay personas buenas que tienen buenos pensamientos. Y cuando algo es bueno y que va conforme a la Escritura, que es lo que estoy transmitiendo en este momento, cuando entendí ese principio de Teshuvah, dijo esto. El concepto de Teshuvah viene que ese espíritu que retornará a Elohim de donde emana. Por eso la Escritura habla que usted es cuerpo, alma y espíritu. Nefesh. Pero el Padre no quiere que usted sea Nefesh, sino que sea Neshama. Porque cuando usted se une, se vuelve uno con Él. Amén. Por eso está buscando la unidad entre todos nosotros como Kehilá. Está buscando la unidad en el Señor. Eso es lo que el Padre está buscando. Que ya no vamos a hacer más nefes. Ay, no. Ay, está mi esposo. Espere, yo le doy la mejor partecita. No. Todos por igual. Porque tiene que morir eso. La contaminación del pecado. La contaminación de la levadura. Por eso dice que la guerra no es contra carne ni sangre, ni espíritu. Ah, es que usted no va a ir a tirar piedra. No, yo ¿por qué tengo que tirarle piedra? Yo ¿por qué tengo que ir a hacerle daño a un ser humano que es igual a mí, que le da hambre y a mí también me da hambre? Quédese callado porque lo matan. Hermano, dice la Escritura, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Se llama el pecado de abstinencia, de poder obrar en justicia. Estaría participando de ese pecado sin estar callado. Si yo estoy haciendo una protesta, mi hermano, porque estoy en contra de la injusticia, yo sé quién está a mi lado haciendo lo que no es correcto. ¿Y qué tengo que hacer yo? Venga, no hagamos eso. Venga, eso no. Ah, que usted, ¿sabe qué hago? Me quito de ahí. Yo no voy a ser partícipe de eso. Hay una manipulación allí. Están diciendo que los que entran al supermercado, es que yo no fui el que abrí la puerta. No, yo no tumbé la puerta, no, pero usted aprovechó y cogió y robó. No. La pregunta es, ¿a usted le gustaría que a su casa le tumbaran la puerta, hermano, y le robaran? ¿Cierto que no? Y yo veía una congresista con doble moral, llamando, diciéndole a la alcaldesa, vea, hágame el favor y mándeme al ESMAD y gente porque se van a meter acá, nos van a matar. Estamos acá dentro, en el Congreso. Como le están tocando la puerta, llora. Pero momentos después la veo a ella misma gritándole al ESMAD, infuriando y diciendo, ¿cómo es posible que usted nos va a dejar matar acá a nosotros? ¡Defiéndanos! ¿Cómo así? Cuando me están tocando, ellos son lo mejor. Y después ella diciendo que lo peor eran los ESMAD porque estaban haciendo, ¿cómo así? Sabemos que hay gente camuflada, gente mala. También vi policías tirando bala en medio de las unidades. Hombre, ¿quién son esos sinvergüenzas? Denunciemos a esos que son malos.
Como dicen muchos, los buenos somos más. Yo también lo creo. Lo malo es que ya salen sin el número de identificación, entonces ¿a quién va a denunciar si no tiene cómo? Pero el tema aquí es, fulano, paraco, el pueblo está berraco, lo matan, ¿sí vio? Lo mataron por, venga, ¿yo por qué me voy a alegrar por la muerte? Ah, entonces acá decir eso, soy uribista, no, mi hermano. Hay que preservar la vida, dice la escritura. Yo tengo que respetar. No hay que matar a ese, y como ya nombré a Uribe, vamos a nombrar a Petro. Hay que ir a matar a ese desgraciado porque ese también nos está tirando la gente encima y lo matan. ¿Y entonces qué? Venga, estamos cayendo en la maldad de los corazones que realmente están en inconsciencia. Porque no son ni de izquierda ni de derecha, ni de centro. Nada de eso, mi hermano. Aquí no tiene por qué existir eso. Ah, no, es que yo sigo un partido, una ideología. Mi hermano, hace poquito le dije a parte de mi grupo cuando le hablé el tema de la ideología. Las ideologías nos tienen muertos. Ideología de género, y ideología política, ideología del equipo de fútbol, los dogmas o ideologías de la religión, y cada quien defiende lo suyo, lo que le conviene. Eso es lo que hace el ser humano. Pero la palabra del Señor, mi hermano, la Dabar de Hashem, aquí no anda defendiendo a nadie. Antes lo está llevando a usted y a mí a que entre en conciencia, a que usted no se vuelva una persona manipulable o maleable por otros sinvergüenza que utilizan las artimañas del error y terminan apartándole de la voluntad del Padre. Y lo acabamos de leer, está metiendo doctrinas. ¿Por qué sucedió eso? 400 años, oscurantismo. El padre, el último profeta, Malaquías. ¿Por qué no le volvió a hablar el Padre? Porque los seres humanos o el pueblo yahudí no quería obedecer. Entonces ellos empezaron a sacar su propia interpretación. Pero sí vamos a bendecir también al Padre porque nuestros hermanos guardaron la Torá, preservaron. Es volvernos a la Torá. Que ellos vean de nosotros también el ejemplo de caminar, tener seguidores, sino hombres que sean discípulos para Yahshua HaMashiach. Este es el principio que tenemos que seguir todo aquel que realmente quiere caminar con Hashem. No busca el beneficio, vivir del otro. No sea sinvergüenza, trabaje, porque el que no trabaje no coma, dice la Escritura. No tengo por qué hacer eso. ¿Y sabe cómo se llama eso? Teshuvah. Cuando yo entro a la verdad, empieza a quitárseme toda esa estructura, esa ideología, esos dogmas, pensamientos que me estaban velando y no me dejaban ver lo que era real. Que lo único que quiere el Padre es que usted y yo haya Jabat, amor entre nosotros, porque hasta el amor no existe en la Torah, sino el Jabat. Porque el amor es condicionado. Tú me amas, yo te amo. Aquí en la Torah no enseña eso. Es mejor dar que recibir. Teshuvah. Eso se llama emet, verdad. Ese es el principio. Entonces, ¿de qué vivo? Pues hermano, como dice la Escritura, el Sadid por su emunat vivirá. Si tengo un llamado, él mismo capacita, él mismo instruye y él mismo sostiene. Él sustenta. Eso se llama emet. Pero como remitimos la palabra fe, no, dé el paso de fe. Si veis 20 pisos de aquí para abajo, dé el paso y hará que él se manda a los malajis. No tentará al Señor. Porque emuná no solo creer, sino que confiar y obedecer. ¿Sí ve cómo se va aclarando los principios? Cuando usted va entendiendo realmente el propósito, se van quitando las vendas, las cegueras, y termina usted viviendo, deleitándose entre todos. Yo haciéndole bien a usted, usted al otro, el otro a mí, todos así un circulito.
Y cuando hay injusticia, ahí mismo, ¿qué hace? ¿Se duele uno? No, se duelen todos. Para eso el Padre establece leyes. Lo dice Romanos, capítulo ¿qué? 13. Porque todas las autoridades que están en la tierra son impuestas ¿por qué? Por Elohim Adonai. Y yo siempre lo diré, no sé quién lo dijo, pero lo replico. Toda nación tiene el presidente que se merece, porque él no subió allí solo, nosotros lo subimos. Roy, y también dice ahí que el que resiste a las autoridades está resistiendo a lo que Elohim ha impuesto. El que resiste a la autoridad resiste al Eterno, y de ahí se pegan muchos para hacer sus fechorías. Mire, es que usted no puede ir en contra del gobierno, no venga un momento. Si ese hombre que está allá no está conforme a la legislación, Así es. yo no tengo, perdónenme, no tengo por qué someterme a eso, pero entonces no me quiero someter, entonces matémoslo, no venga, porque para eso hay una ley. No, es que todas las leyes están malas. Y si los otros tampoco están sometidos. Entonces, ¿qué hacemos? Es como la escritura cuando dice la mujer debe someterse al esposo. Esa. El esposo no está sometido a la palabra Sí, que sí, someter. ese es el punto. No puede. Mire, la Torá dice que la mujer tiene que sujetarse a su marido. Sí, Dios lo enseña. Pero si ese es un sinvergüenza que lo único que hace es darle mala vida, hombre, a yugo nos llamó el Señor, sino a qué? A shalom, a paz. No se deje someter, no se deje golpear. ¿Sabe qué tiene que hacer? Apártese. El alma, las nefes, continuamente anhela acercarse más a Elohim, a su fuente. Pero yo siempre digo, el vacío de nosotros es del tamaño de Elohim. Solo lo llena Él. Necesito dinero, le dan dinero y quiere más. Por eso, si nos acercamos al Padre, Él nos va a dar, y cuando nos da, lo vamos a saber administrar como es. No bajo un sentido de avaricia, sentimientos engañosos, sino que la Torá nos instruye y nos capacita para que sepamos administrar correctamente lo que Él nos da. Entonces, el alma continuamente anhela estar ¿con quién? Acercarse más a Elohim, a la fuente de todo. Por eso, como Elohim es eterno, es infinito, Él es inescrutable, usted y yo como Sadik, justo. ¿Quién es un justo? Aquel que ha sido redimido por la sangre del Mashiach. Entonces, todo Sadik puede elevarse cada día más a la comprensión del Padre, o de tratar de que el Eterno le revele su emet. Pero eso dijimos ahora, el que esté falto de sabiduría, pídala a ¿quién? Pídala a Elohim, que Él la da y la da sin reproche. ¿Para qué quiero sabiduría? Para hacerme rico. No, hermano, dice la Torá claramente, más primeramente buscar el reino de Elohim y su justicia. O sea, ¿su justicia qué es? Su Torá. Todo lo que usted necesite en la tierra será ¿qué? Añadido. Pero queremos primero que nos añadan y después buscar el reino. Señor, si tú primero me das el carro, la casa y la finca, después te sigo. ¿Sabe qué le responde el Señor? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque es que así no se sirve a Elohim. Porque hemos entendido el concepto mal, o ser ministro o servidor del Padre. Cree que ser ministro o servidor de Hashem es lo que yo estoy haciendo ahora. Sentado aquí, transmitiendo, enseñándole algo. No, yo también quiero servir al Señor. ¿Sabe cómo sirves al Señor? Cumpliendo su mandamiento. Porque cumpliendo tu mandamiento vas a dar ejemplo. Perdón, cumpliendo tu mandamiento no, cumpliendo sus mandamientos, vas a dar ejemplo de ser una persona kadosh y caminando en kedushá.
caminando conforme al propósito de Él. Otros que andan en su mal proceder aprenderán de ti. Lo que dice la Escritura. Muchas de ustedes, mujeres, a causa de su buen testimonio, se ganaron a otros por su buen proceder. Por eso Shaul dice claramente que somos cartas leídas, que usted tiene que ser transparente. Si usted es alguien aquí, en la calle es el mismo y en su empleo es el mismo. No en su trabajo uno, en la calle otro y en la casa otro. No he escuchado a muchas mujeres o hijos, pero es que mi papá no, y está en el ataúd. Él no era así, y otro se la rima y dice, no, sí. Él era así. Él robaba y hacía esto y esto. ¿Cómo? Yo no sabía. ¿Por qué? Porque vivía una doble moral, una doble vida. La teshuvá también es relevante incluso para el más malvado. La teshuvá. Para el más malvado. Alguien me decía, conversando, me decía, venga, pero ¿y si liberan a Garavito? Si liberan a Garavito, yo, uy, padre, ese hombre ¿cuántos niños mató? ¿Usted qué hace? Roe. ¿Qué hago? Pues hermano, si cumplió su condena y su pena y le toque el tiempo de ser libre, que sea libre. Pero eso sí, vea. Porque es que muchos padres y madres que no son responsables y dejan a sus niños por ahí. Mientras usted estaba chateando, puro WhatsApp, la niña está jugando al frente de la casa o el niño, los abusan. No, yo le estoy poniendo cuidado desde aquí. ¿Cómo así? No, es que quiero meterlo acá y meterle una reja. No, eso no se trata. Se trata, mi hermano, que usted se dedique a lo que tiene que dedicarse. Si usted trajo un niño al mundo, sea responsable con ese niño. No, entonces mi tiempo ya no. Es como el que es soltero y se casa y después dice, no, es que yo también quiero mi tiempo, mi hermano. El día que usted se casó, hasta ahí llegó. No hay tiempos, usted hay tiempos acá. No, es que yo quiero mi espacio. ¿Qué cuentos de mentira? Aquí espacios de nada, mijo. Usted ya es una sola carne. ¿Para qué quiere espacio? ¿Para sanganear por ahí? Perdone la expresión. ¿Para hacer de las suyas? No, es que usted no me puede revisar mi celular. Venga, esto es personal. ¿Qué hay tan personal que no lo puede mirar su cónyuge? ¿A qué te da vergüenza que te mire? ¿Qué cosas tenés ahí? ¿Con quién hablas? Oh, puse el dedo en la llaga, ¿no? Ay, ay, ay. Ahí había miraditas. Ay. Ojo con eso. Me desinstalan los juegos. Incluso para el más malvado. La palabra teshuvá. O sea, no importa qué tan bajo haya caído. Lo importante es que la esperanza no se ha perdido. La escritura dice que el sol sale para justos e injustos. Yahshua HaMashiach murió en el madero para todo aquel que cometió pecado. Y entran asesinos, entran todos. El punto es que hay unos sinvergüenzas, por eso es que dicen estoy en el proceso. Hay unos sinvergüenzas que están pecando y dicen, no, es que yo todavía estoy en el proceso de cambio. No, mi hermano. Tome la decisión. ¿Es hoy o no? O nunca. No sea sinvergüenza. No le ponga titulitos a su sinvergüenzada.
Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día donde, hoy es el día. No es que yo voy en el proceso de cambio. No, no, no. Hoy es mi hijo. Hoy es donde yo realmente tengo que hacer teshuvá. Volver al camino. Volver a la emet. Es que yo no la conocía, pues entonces empieza a conocerla. Pero tome decisión ya. Amén. Siempre puede hacer teshuvá. Cualquier persona puede hacer teshuvá. Solo que necesita mirar a su interior. Y mirar si realmente es lo que el Padre anhela que usted sea. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado allí. Mi hermano, el principio de teshuvá es volver al camino. Volver al propósito. Amén. Te recuerde, hermano, teshuvá es volver al propósito que el Padre tiene trazado para usted y para mí. Hace parte de arrepentimiento. Pero el propósito es que usted interiorice, ore a Hashem y Él pueda mostrar en qué estás fallando y en qué no estás fallando. No te justificas a ti mismo. Solo hay uno que justifica y llama Yahshua HaMashiach. Shalom, shalom para todos, mi hermano. Les bendigo en el nombre de Yahshua HaMashiach. Abrazos fraternos para todos. Guárdense, cuídense y no se dejen manipular. Baruch Hashem. Shalom, shalom.